Porque la voz del pueblo debe escucharse. Porque el compromiso es con todos los costarricenses. Rolando González y Carlos Roversi en La Hora que Ortiga. Un programa que saca roncha, crítica, polémica, lo que otros callan. Buenas noches, amigas y amigos. Iniciamos una vez más La Hora que Ortiga y de inmediato nos vamos a Tiro al Blanco. Esto es Tiro al Blanco. Bueno, tal y como se veía, se prevía, se había anunciado, se chismeaba, se rumoraba, jaló Celso, y no Celso Borges, ¿verdad? Celso Gamboa, ex ministro ahora de Seguridad Pública, probablemente el trapito dominguier del gobierno, venía haciendo una buena labor. Sabemos que desde diciembre don Celso estaba ya más o menos interesado en retirarse del Ministerio de Seguridad, tenía intereses en ir al Ministerio Público, a la Fiscalía, pero me parece a mí que ahí se presentaron por lo menos 2 o 3 hechos. El primero es, sin duda alguna, la participación de un ministro en una manifestación callejera en el tema de Jairo Mora, la preponderancia que le dieron a don Mariano Figueres, eso nunca se arregló, siempre hubo un conflicto interno, y más fuerte cuando vino la CELAC, donde el ministro de Seguridad no tuvo participación alguna, sino que todo lo manejó Mariano Figueres con su equipo de trabajo, y me parece que el ministro eso lo ha resentido, y entendemos por otra vía que también recibió algunas ofertas para cambiarlo. Y por supuesto don Celso, que tenía ya ganas de salirse, tomó eso como una opción para tomar su decisión. Ayer en la noche le comunicó al presidente de la República, y ahí digamos que ese es un tema normal, los ministros se van y vienen por razones personales o razones de pérdida de espacios. Algunos se quedan aunque no tengan espacio, como el caso de don Melvin Jiménez. Uno no entiende por qué no se ha ido, ¿verdad? Y hay un clamor nacional que se vaya, pero don Guillermo no quiere que se vaya. Bueno, y es su decisión, es la decisión del presidente de la República. Lo que yo no entiendo, Rolando, es si el presidente no estaba con ánimos para ese anuncio. Es el primer golpe duro, digamos, de su gabinete directo. Ya se han ido viceministros, se han ido directivos, embajadores, pero digamos, este es un golpe, digamos, al cuerpo, a la familia del presidente. Eso siempre es doloroso. Pero si el presidente no estaba preparado, o lo da el ministro de la Presidencia, independientemente que le pregunte por qué usted no se va o lo que sea, o el equipo de comunicación prepara al presidente. A mí me dio angustia, me dolía ver al presidente de la República con esa cara el día de hoy cuando anunciaba la renuncia de Celso Gamboa. Yo creo que este equipo de comunicación, con respeto a los colegas que están ahí, me parece que no están en nada. O sea, ellos tenían que haber agarrado al presidente, haberlo tranquilizado, haberle dicho: presidente, cambie cara, no sé, algo, pero es que era lamentable lo que se dio, en la forma en que se dio hoy en la conferencia de prensa de Casa Presidencial. Yo no sé, yo tengo, digamos, las mismas apreciaciones. Tengo las mismas apreciaciones con una salvedad. En materia de comunicación en Casa Presidencial, el frío no está en las cobijas. Esto no es un tema de periodistas. Esto es un tema de un estilo. Hoy vamos a hablar con doña Lorena Vázquez, que es analista política, sobre la situación general del país.
Pero el lunes vamos a traer gente experimentada del medio periodístico. Estará con nosotros Ani Pérez y espero que venga otra persona que está por confirmarse para ver el enfoque periodístico, que Carlos lo puede hacer con la mayor propiedad y experiencia, pero nos gusta traer un poquito de condimento para darle diversidad al abordaje. Lo cierto del caso es que el gobierno pierde el mejor ministro y además lo vimos ante la televisión haciendo una enumeración de resultados de su gestión, concreto, objetivo, cuantificado todo, de manera que no quedaran dudas de que se va por la puerta grande, ¿verdad? Sí. Y eso me parece que es ganancia. Hablando de Casa Presidencial, se supone que mañana hay una reunión entre el presidente de la República y la jefatura y subjefatura de Liberación Nacional, y se le ha creado como una gran expectativa, y hoy el presidente me parece que le quitó toda la expectativa. Digo, palabras más, palabras menos, será una de varias reuniones que tendré con las diferentes fracciones, no va a haber ningún acuerdo especial, y de una vez dijo, y no se trata de ningún ejercicio de bipartidismo. O sea, puso las cosas en su lugar, pero creo que de manera impropia e inoportuna, a la vista de una Asamblea Legislativa dislocada en su comunicación y coordinación con Casa Presidencial. Bueno, y siguiendo con estos temas, la presidenta de la Corte de Suprema Justicia le manda una nota que es una protesta formal muy decente, por el mismo tema con que el ministro de Seguridad se molestó. O sea, la Corte no entiende cómo un ministro de Estado participa en una manifestación callejera por las razones que sean. Tiene que ver con el tema Jairo Mora. La presidenta de la Corte dice que ellos también lamentan lo que ha sucedido con el tema Jairo Mora, que hay que investigarlo, que de por sí todavía falta un proceso, pero que un ministro de Estado haya validado esa protesta, les ha molestado a la Corte como le ha molestado a muchos costarricenses. Sí, y no hay ninguna recriminación, es como que no hubiera pasado nada, ¿verdad? O sea, aquí lo que pasa es que no se puede contradecir lo que es una conducta institucionalizada. El presidente apoyó una huelga magisterial, el presidente de la Asamblea Legislativa marchó con los estudiantes contra la Asamblea Legislativa, este ministro se manifiesta contra el Poder Judicial, y son cosas que realmente son muy, muy difíciles. Por cierto, Orlando, para terminar estos temas, ya se mencionan nombres, bueno, el de Carmen Muñoz, por un lado, para ministra de Seguridad, y anda muy fuerte el rumor de que quieren volver a traer a Rogelio Ramos. La cercanía de la vicepresidenta con don Rogelio parece que es un nombre que empieza a circular fuertemente, por lo menos en los círculos del Ministerio de Seguridad Pública, el nombre empieza a tomar vuelo. Bueno, sería una manera de reafirmar esa alianza que ha habido con un sector de la Unidad Social Cristiana, con nombramientos. Veremos si está por ahí la procesión o si anda por otros lares, porque con este gobierno pues es difícil sorprenderse con las cosas que están ocurriendo. La polémica sobre Compra Red y Merck Link sigue resuelta de una manera absolutamente incomprensible. Un mecanismo técnico, calibrado, probado, hecho por el gobierno, es desvirtuado. Se iba a beneficiar otro que lo haría también el gobierno, y ahora terminan tomando la base de Merck Link y ordenando que le hagan unos implantes y unas adecuaciones que pueden costar 300 millones de colones. Completamente incomprensible e inexplicable, porque todos los técnicos han estado de acuerdo. Es raro, Rolando, o sea, pareciera que la estrategia del gobierno es: nos dejaron muchas cosas hechas, a punto de hacer, encaminadas, etcétera, entonces las vamos a tomar, le vamos a poner nuestro sello, vamos a decir que es nuestra, pero eso no tiene como gran sentido. O sea, realmente el gobierno tiene alrededor suyo una propuesta política que le llevan a los costarricenses y que puede plantear un montón de cosas, ¿verdad? Y entonces, cuando suceden estas cosas, uno dice: ¿de qué pasó? Lo que hablábamos ayer también, de que se van a la zona de Los Santos a inaugurar por tercera vez actos que ya se habían hecho 2 veces anteriores, ¿verdad? Entonces uno dice: ¿qué pasa? O sea, ¿dónde está esa capacidad estratégica del gobierno? Es donde nace la duda,
y donde uno esperaría que el gobierno de la República rectifique, por lo menos antes de terminar su primer año y manejar los 3 años con la propuesta del gobierno PAC, del gobierno de Guillermo Solís, de lo que propuso en la campaña política. ¿Pueden estar de acuerdo o no? Esos son otros 100 pesos. La gente votó 1.300.000 personas, por las razones que sean. Ahora hablamos con doña Lorena de este tema, pero la gente votó, ¿verdad? Hubo una propuesta y entonces se supone que uno debería ir con esa propuesta a gobernar. Estamos en La Hora que Ortiga, 905-222-0000, el acceso telefónico, La Ortiga CR en Twitter, La Hora que Ortiga en Facebook. En unos minutos, cuando hable de la buena nota, voy a mencionar una votación de hoy en la Asamblea Legislativa muy importante. Pero en línea parecida, es interesante que el nuevo muelle de Caldera empezaría a operar a finales de febrero, con el doble de la capacidad, con 13 metros de profundidad, con un acceso para 4 carriles y con las condiciones idóneas para un muelle de su naturaleza, que es de carga y descarga, especialmente granelera. Pero me llama la atención algo. La puesta en marcha de este muelle se ha trazado desde finales del año pasado hasta avanzado febrero, porque no nombraban la persona que iba a presidir el INCOP. Una vez que destituyeron al anterior presidente ejecutivo por falta de requisitos, tuvieron que esperar 1.5 meses para hacer el nombramiento, y entre tanto entonces las autoridades del INCOP no podían recibir el nuevo muelle que fue construido por la empresa concesionaria de las instalaciones de Caldera. Suena extraño, pero es parte de nuestra pintoresca realidad político-administrativa. Luis Rubio, desde San Pedro de Montes de Oca. Bienvenido, don Luis, ¿qué nos dice? Buenas noches. Buenas noches, adelante. Quería participar referente al asunto del ministro de Seguridad, la renuncia. Yo considero que no debiera haber renunciado porque él está haciendo un buen papel, además de que pues si uno se compromete en un puesto, pues tiene que tratar de definirse y de durar lo más que se pueda. Ahora bien, el presidente tiene que definir con don Melvin Jiménez, ¿verdad? Creo que ya le ha hecho bastante mal al partido y yo considero que él debe de tomar una resolución. Ahora, Botón Solís está lanzando como presidente de la Asamblea, una vez que lo más seguro es que va a quedar. Una vez que él quede presidente, considero que le va a hacer la vida imposible al presidente de la República, con el fin de que echen a este señor, que yo creo que no le está haciendo nada bien al partido. Muchas gracias. Muchas gracias por su comentario. Yo creo que don Otón no quiere quedar, ¿verdad? Pero esa es mi impresión, que don Otón, más bien si este señor pega, no sé qué va a hacer don Otón, presidente de la Asamblea Legislativa. No, me parece que de eso hay que hablar con doña Lorena Vázquez. Don Otón Solís sigue mostrando una gran sagacidad. Y con don Otón, vamos a tener que hablar sobre con don Otón. Y por cierto, Rolando, el pleito entre los luteranos es ya voz populi, ¿verdad? Hoy 8 obispos luteranos se manifestaron públicamente en contra de que estén sus miembros participando tan activamente en política. Hay una crisis interna en este grupo religioso y dicen que vienen más cosas ahí. Entonces, esto es un nuevo elemento que se generó, ¿verdad? Estas son cosas que sí han cambiado, ¿verdad? Porque antes este tipo de cosas no se daban ni siquiera entre las religiones, digamos, más simbólicas del país. Y ahora sí se ha armado una cosa horrible. Sí, es lamentable, ¿verdad? Porque hay un cruce de elementos de fe, de religiosidad, de política, y nadie sale ganancioso de este conflicto. Yo he usado una terminología esta semana, he dicho que lo que se ha tratado de construir es una red de poder alrededor del ministro de la Presidencia y que está colocando personas de su absoluta confianza en puestos clave para tener un control correspondiente con su cargo y con su investidura, pero un poco extraño y ajeno al decir del PAC antes de llegar a gobernar. Por cierto, pero antes de pasar, el presidente dijo algo así como interesante, decía que para qué la gente está hablando de un montaje, de un grupo, si solo 3 eran. Solo 3. Solo 3 estaban en puestos. Déjeme hacer recuento porque los números no me dan. Hay un asesor de confianza del ministro de Obras Públicas. Ajá. Hay
una secretaria del Consejo de Gobierno, o sea, no es un oficinista. El secretaria del Consejo de Gobierno es quien está en el Consejo de Gobierno y normalmente es abogada o abogado y es quien ejecuta todos los acuerdos del Consejo de Gobierno en materia de comunicación formal. Hay un miembro de la Junta Directiva del Banco Popular, Okay, 3. y hay un ministro de la Presidencia. Estamos hablando de 4, pero vean dónde están, además, ¿verdad? Don Francisco Fallas, en Carretera, ¿qué nos dice? ¿Cómo están, caballeros? Mucho gusto. Adelante, por favor. Yo quisiera hacer una consulta, don Orlando. Hace mucho tiempo, hace unos años atrás, se ha venido hablando sobre lo que es la renta global, con respecto a los ingresos que pues, cada uno de los costarricenses recibimos y deciden fuera del país. Hace muchísimos años atrás, recuerdo a mi padre, que en paz descanse, se hablaba de la renta universal. Si en Costa Rica tuviéramos la oportunidad de que cada uno de nosotros, después de los 18 años, pudiéramos hacer la renta universal y que cada uno declarara muchas de las situaciones que hoy el país tiene necesidades desde el punto de vista fiscal, las podemos resolver si pusiéramos la renta universal. No sé si es una cuestión de decisión política, no sé si es una decisión del Ministerio de Hacienda, los conceptos son equivocados y pensamos más bien en la renta universal y no en la renta global y no en la renta universal. Porque muchos de hoy, nosotros, que yo soy un profesional independiente, como hacen los médicos, como hacen los abogados, etcétera, declaran solamente lo que les conviene, pero no ponemos a todo el mundo a declarar. Considero que debiéramos de pensar, y principalmente la Asamblea Legislativa, en un proyecto que hay por ahí, que existe, que se presentó una vez, sobre el tema de que todos los costarricenses declaráramos, todos, absolutamente todos los mayores de 18 años, con la condición de tener un control sobre los ingresos que tiene el Estado con respecto a impuestos. Ese es mi comentario. Buenas noches. Muchísimas gracias por su aporte en un tema especial, el tema económico, financiero y fiscal, que le vamos a entrar en fechas posteriores, porque todavía apenas eso está entrando en calor. Le vamos a dar un poquito más de tiempo. Jorge Arturo Fonseca, desde Nicoya, bienvenido. ¿Qué nos plantea? Se nos fue don Jorge Arturo. Por cierto, Rolando, entiendo que está en camino ya un recurso de amparo presentado por algunos medios de comunicación porque el gobierno no ha querido dar los datos sobre los gastos de viajes del presidente y sus asesores, la gente que le acompaña. Entonces uno dice, bueno, el gobierno quería hacer cosas diferentes y ¿por qué no da los datos, verdad? O sea, entonces va a tener que ir a recurrirse a la sala constitucional, entiendo, para que el gobierno tenga que dar los datos. Al final tiene que darlos. O sea, no hay forma. Todos esos recursos, derecho de petición, todos los resuelve la sala. Ya hay un antecedente, así que es una cuestión de tiempo y además deja ese morbo, deja ese morbo de que por qué no se dijo. Carlos y yo recordamos con una sonrisa pérfida un caso en que la Sala Constitucional le ordenó, cuando empezamos Ortiga, a la Caja Costarricense de Seguro Social que diera Viagra a quien lo requiriera, y nosotros hicimos un vacilón en la hora que Ortiga. Bueno, desde el momento en que se presentó, dijimos, va a pegar, porque hay cosas que son de lógica elemental en materia constitucional. Por eso, cuando Henry Mora viola la Constitución, y yo digo que si fuera derecho penal sería con alevosía, ensañamiento, premeditación y chiquitín a la bien bomba. Bueno, en este caso, cuando se trata de información pública sobre gastos institucionales, no hay quite, hay que entregarla, me guste o no me guste. Entonces, ¿para qué esperar? ¿Para que se lo ordene la sala? No tiene sentido. Vamos con don Jorge Arturo Ruiz desde Desamparados, luego entramos Carlos y yo, cerramos Tiro al Blanco, entramos a La Buena Nota y a Fuego Cruzado. Buenas noches, don Rolando y don Carlos. Buenas noches. Jorge Ruiz, San Miguel Desamparados. Adelante. Una inquietud, a ver si ustedes me ayudan a disiparla. Según sé, a los magistrados los escogen en el Parlamento, según lo sé. Es porque hoy se entrevistó, creo que hoy o ayer fue, a un juez de la Sala Tercera y dijo que Dios guarde, el fiscal general tuviera que ir a la Asamblea a rendir declaración, pero no directamente a la Asamblea, sino a una comisión, ¿verdad? Y dijo que peor aún, Dios guarde llevar a un juez. Entonces, digo yo, y sáquenme del error, aquí está el problemita mío,
pero ¿cómo no es que ustedes son los políticos los que escogen a esos jueces? Entonces ahí son buenos ustedes, pero cuando los obligan a ir a dar, rendir cuentas, ahí no. Es como cuando ustedes, don Rolando, dice que usted no es empleado público porque es diputado, pero ¿de dónde sale la platita con que se le paga su salario? No es del presupuesto de la República. Buenas noches y disculpe. Buenas noches, no hay nada que disculpar, está bien planteado y le contesto las dos cosas. Los diputados y diputadas no somos empleados públicos porque no recibimos salario, no trabajamos jornada laboral, no tenemos superior jerárquico al cual rendirle cuentas, es el pueblo de Costa Rica, entonces es un universo diferente, no hay una relación de jerarquía, de horario, de supervisión, digámoslo así, y no ganamos salario, ganamos dietas. Si asistimos a sesiones nos pagan, si no asistimos no nos pagan. Dicho así de manera sencilla. En el otro caso que usted plantea, el problema no es que comparezca o no comparezca. El fiscal, igual que cualquier empleado público requerido por la Asamblea, debe comparecer. Si vamos a hablar de los gastos de la Fiscalía, si vamos a hablar de las políticas de investigación, si vamos a hablar de los mecanismos de fiscalización o de defensa, pero cuando los diputados intentamos llevar al fiscal o a un defensor a analizar o a un juez un caso en particular, en principio estamos violando la independencia de poderes, es convertir a los diputados y diputadas en jueces o en fiscales o en defensores públicos. Eso dicen los que saben de técnica jurídica. Yo soy más radical, en principio y en final. Eso es una barbaridad, o sea, eso es abrir un espacio ya de lo absurdo, ¿ah? Donde la Asamblea Legislativa sí asumiría un papel como de corte plena, o sea, para eso están los supremos poderes. Bueno, y para ir cerrando, dejo una bola picando, nada más. Ojos y oídos que viene la primer bolita, decían en el bingo viejo. Póngale atención a una institución ubicada en un cantón herediano grande que va a estallar en los próximos días por decisiones de este gobierno. El tema ambiental va a ser muy serio, muy complicado, muy grave, con repercusiones internacionales. Usted lo oyó en la hora que Ortiga, los detalles los aguantamos un poquito. Dos cosas muy rápidas, aparece, y aquí el manejo de las estadísticas, Rolando, yo no sé si con amigos así, ¿para qué enemigos? ¿Verdad? El INEC saca un dato que se convierte en un tema muy negativo, donde dice que Costa Rica es el país en la región con mayor deserción, lo que en secundaria, lo que no dice es que es el país con mayor porcentaje de egresados. Por supuesto que tiene más deserción porque tiene más estudiantes. O sea, entonces, cuando uno compara, ¿con qué estoy comparando? O sea, si yo estoy comparando en iguales, no es el de mayor deserción porcentualmente hablando. Sí tiene la mayor cantidad de muchachos que desertan, pero tiene la mayor cantidad de muchachos que egresan. Entonces, depende del cristal con que se mire, así se ve. Entonces, yo lo que no entiendo es por qué se dan las noticias en negativo. Por supuesto que no es bueno, que por supuesto que tenemos que esforzarnos, por supuesto que no debería haber deserción, ojalá tasa cero, pero tampoco se vale poner a Costa Rica así con un nivel tan negativo diciendo es donde los muchachos de mayor cantidad desertan, sin decir que también son muchachos donde la mayor cantidad egresan. Y lo último, Rolando, nada más, de las encuestas en los Estados Unidos ya marcan un tema interesantísimo. Creo que vamos a tener una mujer presidenta en los Estados Unidos. ¿Cómo decía que el señor? Ah, caray. Cerramos tiro al blanco y volvemos con buena nota. Esto fue Tiro al Blanco, donde decimos las verdades que incomodan a muchos. Mi nombre es Gilbert Ureña Fonseca, dirigente del Foro Nacional de Taxistas. Los invito, como pueblo costarricense, a escuchar La Hora que Ortiga, un programa de opinión de todo y para todos, donde no se nos corta la palabra, podemos opinar lo que queramos. Desde hoy, todo el gremio, y como siempre lo hemos hecho, estamos pegaditos a La Hora que Ortiga. No se pierda de lunes a viernes a las 9:30 de la noche, La Hora que Ortiga. Buena nota. Es momento de las noticias positivas.
Hoy en la Asamblea Legislativa se origina la buena nota, votación unánime para el proyecto de ley que autoriza el fideicomiso para construir la carretera San José-San Ramón, incluyendo las previsiones para las radiales a Heredia, a Flores, a Valverde Vega y a Santana. Eso es inusitado. Recordemos que este tema estalló hace 2 años, un 11 de abril, cuando los pueblos alajuelenses, especialmente occidentales, la cuna de doña Lorena Vázquez, se echan a la calle en protesta por el contrato con OAS. Se lo atribuyen al gobierno de Laura Chinchilla cuando había sido firmado en el gobierno de Abel Pacheco, pero el ventarrón se llevó todo. Se termina haciendo una liquidación con OAS y empieza un debate en el que la Asamblea Legislativa recibe el proyecto de la administración Chinchilla, lo va adecuando con la participación ciudadana y termina votándolo hoy unánimemente, a pesar de que el ministro de Obras Públicas se manifestó permanentemente en desacuerdo porque él quiso que solo se aprobara el trayecto San José-San Ramón por la carretera principal. Razones técnicas, financieras, etcétera. No estoy descalificando al ministro, sino diciendo que esta es una prueba de que la Asamblea Legislativa puede hacer las cosas, aun cuando no hay conducción en sesiones extraordinarias. La buena nota de hoy es por la aprobación del proyecto y por la gestión de la Asamblea Legislativa. Esto fue Buena Nota, donde aplaudimos la importancia de las buenas acciones. Mi nombre es Miguel Carabaguías. Es un placer estar con ustedes, tanto en la radio como en la televisión, en la presentación de este programa de escucha por todos, que se llama La Hora Cortiga, dirigido por el señor Rolando González y Carlos Roversi. Programa de fisga, comentario y sobre todo conocimiento de la materia a tratar. Los invito a escucharlo todos los días por la televisión y por la radio. No se pierda de lunes a viernes a las 9:30 de la noche, La Hora que Ortiga. Fuego Cruzado, la entrevista con la opinión. Volvemos, amigas y amigos, estamos en La Hora que Ortiga por Radio Monumental 93.5 FM, CDR Canal 2 y desde luego en las redes de internet, comunicándonos a lo largo y ancho del territorio nacional y del mundo. Hoy nos acompaña doña Lorena Vázquez. Podríamos decir de doña Lorena varias cosas positivas sobre su carrera, pero me parece que hoy se resume en la condición de analista política. Es su actividad predominante en beneficio de quienes acuden a su entendimiento y experticia para toma de decisiones, para construir elaboraciones sobre el acontecer nacional e internacional, y le agradecemos enormemente que nos haya acompañado esta noche. Como es usual, la invitamos a hacer una introducción concreta de unos 2-3 minutos y después empezaríamos a interactuar sobre su lectura del acontecer político nacional. Bueno, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación a este programa. No es la primera vez, he venido en otras condiciones, bajo juego cruzado, en momentos en que he tenido una participación en un puesto o de elección popular o en un gobierno de la República. Me parece que una de las cosas más importantes es que, y que tenemos que tener claro cuando vamos a hacer un análisis, es que la epidermis tiene que ser, los que están en la función pública, muy gruesa. ¿Por qué? Porque el funcionario público, el servidor público, tenemos que estar, cuando se está, acostumbrados a la crítica constructiva. Estamos ante una administración joven, 8 meses, va para los 9 meses, una administración joven
que cuando yo los escuchaba a ustedes en la primera parte, el presidente, mire, yo siento que el mejor activo, el principal activo de un gobierno de la República que gana amplísimamente, como fue el caso del presidente Solís, es el presidente. No es el ministro A o el ministro de Economía o el ministro de Seguridad Pública o el de la Presidencia, es el presidente de la República. Y lo que uno ve en la exposición es justamente un presidente que es el que se expone, es al que exponen, es el presidente el que da todas las explicaciones. ¿Dónde está su ministro de la Presidencia? ¿O dónde están sus otros ministros que tienen que ser los que sean los que protegen a la imagen del presidente, que siendo muy franca, como la gente de San Ramón, de Alajuela, es que es el único que no se puede ir, es el único que tiene que fortalecerse, es el único funcionario, el primer funcionario de la República que tiene que estar fuerte, porque yo creo que ni a ningún sector, a ningún partido político, al país no le conviene un presidente débil, no le conviene un gobierno debilitado en sus primeros 8 meses, todo lo contrario. Doña Elena, bueno, primero nada más me pasa en otra fuente ortigosa que aparece otro nombre, Selma Alarcón, tenerlo ahí presente para el Ministerio de Seguridad Pública. Alajuelense, ex jefa de la Fuerza Pública, ex precandidata a diputada, una mujer de carácter, vigorosa, rigurosa, abogada. Sería una señal interesante frente al contraste que se está haciendo con lo de Carmen Muñoz, que produce un chispero en un montón de sectores de este país. Yo coincido plenamente con su apreciación. ¿El presidente entenderá eso? ¿Usted ve que las señales que está dando el presidente es entender eso? ¿Es que lo tiran, lo ponen de carne y cañón, o a él le gusta hacer el carne y cañón? Bueno, me parece que el presidente tiene muchas otras obligaciones como para ser el carne y cañón. Yo creo que efectivamente ha tenido a su ministro de la Presidencia permanentemente expuesto, y lo que se nota es algo muy paternal, yo diría. Quiere protegerlo, y me parece que tiene que tener muy claro el señor presidente de la República que al único que hay que proteger es a él, porque es el presidente de la República, porque tiene que tener la legitimidad y la fortaleza para conducir los destinos de este país, y que además de ello es un gobierno muy joven, porque vamos a ver, yo no coincido de ninguna manera eso, gente que dice, mire, es que el gobierno tiene que irle mal. No, el gobierno tiene que irle muy bien, porque el país no aguanta que a este gobierno o a otro gobierno con 8 meses le vaya mal. ¿Por qué? Porque aquí hay una alarma que se disparó, y es la alarma del desempleo. Si no hay empleo, si no hay empleo, hay inseguridad, hay descontento, hay incertidumbre, hay nerviosismo, y la situación es, mire, yo siempre lo digo, usted puede tener mucho dinero en las bolsas, pero si no da confianza, no hay optimismo, hay inseguridad, y la gente no apuesta al país, no apuesta a la generación de empleo, porque hay una cosa que se llama seguridad jurídica y tranquilidad en la inversión. Y me parece que esto es un manejo político. Yo escuchaba a don Rolando decir antes que me parece que esto no es un manejo de medios, de periodistas, me parece que es un manejo de la política, y me parece que el tema aquí es que zapatero a tus zapatos, cada ministro tiene que hacer lo que tenga que hacer, y el presidente no puede seguir exponiéndose de esa manera a sus 8 meses. Ahora, doña Herrera, desde su perspectiva, ¿a qué le está apostando el presidente? Mire, me parece que él tiene gente que, todos los que hemos estado en campañas políticas, hay gente que queremos mucho, y esto no lo digo yo, sino lo dijo en un programa don Rolando Laclé, y a mí me tocó ser en ese momento experta, digamos, escucharlo en ese momento. Don Rolando Laclé iba a ser el canciller de don Miguel Ángel Rodríguez en aquel momento, y sin embargo, por una decisión y por el tema de la concentración, y que el partido de oposición de aquel entonces no aceptaba a don Rolando, si no iban a la mesa de la concertación o mandaban mensajes muy claros,
el mismo don Rolando Laclé Castro se apartó del tema y liberó al señor presidente entonces, porque lo importante no era el canciller, lo importante era el presidente y la concertación, el diálogo político, porque el diálogo político es una cosa que no es nada más escuchar de un lado, es escuchar de muchos lados, y no es una cosa, no es un ejercicio de un día, es un ejercicio de todos los días. ¿Y quién lo encabeza? Porque aquí la gran duda es si es que la oposición tiene que ir a buscar el diálogo político o es el gobierno, que es el que tiene el problema, el que abre el espacio para el diálogo político. Pues hasta el momento el gobierno al parecer solo ha tenido diálogo con 2 partidos aliados o sectores de 2 partidos aliados, y el resto de partidos no existen, y entonces en la Asamblea Legislativa esa no es la realidad. Bueno, me parece que el diálogo es un ejercicio que tiene que ser y estar convencidos todos los partidos que están en la Asamblea Legislativa, desde luego, todos los sectores empresariales, sectores sociales, sectores sindicales, o sea, no es un tema solo de una vía, y por supuesto quien conduce el diálogo político en buena medida es obviamente el gobierno de la República, y por supuesto en un periodo de sesiones extraordinarias, y el más largo y su primero más importante, porque generalmente en el mes de agosto, el primer mes de agosto, cuando inicia un gobierno, que es el primer mes de sesiones ordinarias, es como cuando se lanza la punta, donde dice, por aquí va el gobierno, para madurar los proyectos que se supone que van a ser la prioridad del periodo de sesiones extraordinarias más largas, que empieza del 1 de diciembre y termina el 30 de abril. Y todo gobierno apuesta a que su primer proyecto, su primer periodo, sea no productivo en cantidad, pero sí en madurar una agenda política. Ese es el gobierno de la República. Ya pasamos ese periodo, estamos en segunda sesiones extraordinarias, ya 3 meses de las sesiones extraordinarias. Desde su perspectiva, ¿cuál es el mensaje que está dando el gobierno? O sea, ¿hacia dónde va este gobierno? ¿Cuál es su orientación? Hoy yo diría que es confuso, sin lugar a duda es confuso, y no porque lo digo yo, sino por la incertidumbre que genera en el tema de la inversión y el incertidumbre que genera en el tema del desempleo, y digamos que la agenda no la visualizo. O sea, uno no podría decir, por ejemplo, estos son los proyectos, que por supuesto que hoy me alegra la noticia que da don Rolando de la votación unánime de 47 diputados, algo leí por ahí, votan el fideicomiso. Eso es el primer paso. Yo aplaudiré cuando el fideicomiso esté en acción, porque del fideicomiso al hecho va a haber un gran trecho, y es muy importante porque la ejecución de las cosas es lo que nos tiene como país un poco complicado. Cómo poner en ejecución un proyecto de ley, un fideicomiso, vean lo de Limón, Ciudad Puerto y otras cosas, que por la falta de ejecución no hemos podido lograr el objetivo, y por supuesto uno apostaría a que este gobierno se fortalezca para que una cosa como estas tenga un resultado. Don Elena, usted estaba en las 2 aceras, en oposición, en gobierno, como analista, como funcionario de política, etcétera. ¿Esa ejecución es culpa de los políticos? Esa ejecución en buena medida sí es culpa, de alguna manera sí es de los políticos, porque siempre tendemos a echarle la culpa a los funcionarios medios. Bueno, pero yo creo que aquí hay que siempre el que llega, el ministro es el que llega y el que se va, en algún momento. Puede durar como don Celso, de que lastimosamente muy poco tiempo, y creo que hacía una excelente labor, pero otros han durado 4 años. Hay que convivir el que llega con una agenda, que es el político, el que tiene que lidiar con la ejecución, y me parece que han sido injustos, porque cuando las cosas salen bien, el aplauso es para el político, pero cuando las cosas mal no salen, es para el funcionario público que no deja hacer las cosas. Me parece que el que llega a una posición, digamos, de liderazgo, en digamos, en un ministerio, en una presidencia ejecutiva, como muchas, tiene que ser una alianza definitiva con las personas, porque hay gente muy valiosa en la administración pública, y no tratar, como a veces sucede, de ver cómo hago mi propio grupito, porque para poder organizar, para poder ejecutar, entonces pierde un tiempo valiosísimo en esa entrada, y donde más bien lo que hace es una confrontación entre la administración y el que llega a administrar y a poner su agenda. Estamos en La Hora que Ortiga. Hoy hablamos con la licenciada Lorena Vázquez Badilla sobre situación política del país, y en Twitter dice Acamo 21, qué bueno ir a doña Lorena, aterrizada, clara, directa, éxitos.
Y dice Roberto Thompson, siempre es un gusto escuchar a mi estimada amiga Lorena Vázquez, hoy en La Ortiga, experiencia y claridad política. Usted puede acompañarnos también, 905-222-0000, La Ortiga CR en Twitter, La Hora que Ortiga en Facebook, para enriquecer este intercambio. Doña Lorena, usted está en su ejercicio profesional vinculada con distintos sectores del empresariado. ¿Cuál es el ambiente que se percibe? Aquí han estado el presidente de UCAEP y uno de sus vicepresidentes, don Ronald Jiménez y don José Álvaro Jenkins, en distintos momentos. Don Ronald abre el 2015, La Hora que Ortiga. Don José Álvaro, abre La Hora que Ortiga en esta nueva etapa. Don José Álvaro estuvo a principios de este año. ¿Qué le dice su sensibilidad de lo que está ocurriendo? Porque ahora la oí hablar de empleo, hablaba de lo que es el manejo político. Carlos hacía un aporte de esa omnipresencia del presidente de la República. Yo la pongo en un lenguaje así como más abierto. ¿Cree usted que hay confianza en el empresariado, que hay esperanza? Uno siente un sector comprometido con el país, uno siente un sector, por supuesto, preocupado, y que el tema de la confianza, mire, la confianza es una cosa como en una relación personal, como en un matrimonio, como cualquier cosa en la vida que uno realice, es que se gana todos los días y se pierde todos los días. Depende, o sea, la sinceridad con que los sectores se puedan hablar con el gobierno le pueda hablar a los sectores, es fundamental para poder avanzar. Definitivamente hay momentos en la vida del país en que el hecho de sentirse, digamos, de alguna manera, porque a veces las agendas no coinciden, y todos hemos estado en momentos que la gente no coincide, pero no se puede perder ni el diálogo ni la comunicación directa, y que cuando no coinciden, por razones que sea, puede ser, no hay que perder el canal o el puente que nos lleva al diálogo permanente. ¿Por qué? Porque, como dije antes en el análisis primario, la epidermis el que está en la función pública tiene que entender que es alguien que no se puede cansar de dialogar, porque si no, entonces está equivocado de profesión. O sea, si a mí no me gusta estar sentada en una mesa, yo he estado sentada en mesas donde han durado 15 horas una negociación, y por supuesto que es agotador, por supuesto que es desgastador, y creo que los que estamos aquí hemos estado en situaciones similares, pero en el momento que uno llegue y se pare en una mesa y se enoje y se moleste, pues me parece que con el respeto que se merece las personas, porque uno no puede perder el respeto por la investidura que se tiene, pero sí, lo importante aquí es tener la claridad de tener esa conducción y esa visión y ese canal necesario. El sector empresarial costarricense, como cualquier otro sector, está a la mira, porque son sectores que tienen que tener un análisis permanente de la Asamblea Legislativa, una relación permanente con las y los señores diputados. Eso es bueno. El que se hablen entre poderes a mí me parece la cosa más natural, que los diputados se hablen con los magistrados. Yo creo en la integridad de los magistrados, por supuesto que sí, porque entonces, digamos, ¿cómo no se va a poder hablar con un magistrado? ¿Acaso que un diputado o diputada habla con un magistrado y le va a cambiar su forma? Se tiene que escuchar. Un magistrado puede hablar de un proyecto del magistrado porque cree que es importante que esté de una u otra manera, y así sucesivamente. Entonces a mí sí me parece que sí hay una cierta desconfianza, y esa confianza se tiene necesariamente el gobierno de la República que recuperar a 8 meses de su gobierno. Marco Benicio Ruiz reporta su sintonía escuchando a Lorena Vázquez en La Ortiga. Tenemos a Jorge Fonseca de Guanacaste, Alexander Solano de Guadalupe, Carlos Aguilar desde Heredia. Les pedimos ser concretos, directos, ortigosos, respetuosos, y después le daremos la palabra a doña Lorena para que conteste. Don Jorge Arturo Fonseca, bienvenido. Buenas noches y muchas gracias. Doña Lorena, nosotros aquí en Guanacaste todavía confiamos en el gobierno y el proyecto que tiene
de recuperación de empleos mediante obra pública. Pero para hacer obra pública se necesita cemento, y para tener cemento se necesita ya sea que lo importe el Estado de otros países donde es muchísimo más barato, casi un 40% que lo que se vende aquí, o tomar alguna decisión al respecto, porque no puede ser que aquí en lugar de bajar el cemento porque bajó el combustible, el cemento suba, y ustedes tienen en la mano con los mecanismos necesarios para tomar decisiones, pero uno quiere que las decisiones las tomen rápido, pensadas lógicamente, pero rápido, y no estar esperando uno diciendo en qué momento se les ocurrirá o se les encenderá el bombillo para que tomen las decisiones, porque el pueblo está necesitado de trabajo y necesitado de que las cosas empiecen a caminar. Buenas noches y gracias. Muchas gracias, don Jorge Arturo. Alexander Solano desde Guadalupe, bienvenido. ¿Qué nos plantea? Buenas noches. Dios me los bendiga, el programa es muy bueno, quiero felicitarlos a ustedes porque eso es lo lindo de la democracia costarricense, ¿verdad? Que tenemos libertad de expresión para opinar nuestras diferencias, ¿verdad? Bueno, yo trabajo yo tengo un puesto humilde, gracias a Dios, en el sector público como oficial de seguridad de servicio civil. Ahorita estoy cuidando una escuela aquí en el Alto Guadalupe y siempre me gusta ver el programa de ustedes y uno aprende, ¿verdad? Eso. Sí, yo quería una inquietud, tal vez a doña Lorena, ¿cómo se llama, verdad? Sí, señor. En el caso de nosotros, como oficiales de seguridad, siempre hemos tenido esa inquietud con los sindicatos, de que dice que nosotros, digamos, somos los únicos que cuidamos los centros educativos, tanto de escuelas y colegios, y nos exigen desde hace muchos años la aportación de armas, ¿verdad? Y ¿cómo se llama? Y los sindicatos nunca nos dicen que por qué, si nosotros nos exigen cada 2 años la renovación de la aportación de armas, ¿por qué no nos pagan como todo oficial de la fuerza pública o OIJ o policía de tránsito el riesgo policial? Tal vez ella es una inquietud, ¿verdad? Muchas gracias por su llamada y por su planteamiento. Eddie Manrique nos dice en Facebook, ¿por qué el gobierno no tiene un norte? Natán Mesén, saludos a doña Lorena y todos ustedes, qué excelente programa para los que nos gusta la política. Diego Piedra, el presidente dispone por un ministro de la presidencia ausente. Doña Lorena. Bueno, muchas gracias. Gracias por las bendiciones y realmente, primero el tema de cuando decía don Jorge Arturo, Guanacaste confía en el gobierno. Hay que seguir confiando en que tienen que hacer las cosas bien, hay que apostar porque le salgan las cosas bien. Yo siempre he tenido el criterio de que uno, aún estando en la oposición, puede diferir todo lo que quiera el gobierno de turno, aún estando en la Asamblea Legislativa, pero puede participar de una agenda. Bueno, es muy importante. Yo en unas ocasiones le decía a don Oscar Arias que mi alianza no era con él, sino con el país, y me decía que por qué decía eso, porque no era con él, era con una agenda determinada. Lo más importante es que el gobierno defina de una vez por todas esa agenda para poder crear esas alianzas y poder entender y sumar esas voluntades en la Asamblea Legislativa como hoy la sumaron, como hoy sumaron 47 diputados. Entonces no podemos perder justamente esa confianza. Y me hacía mucha gracia el tema, se les enciende un bombillo si la gente quiere respuestas más rápidas. Cuando se habló en campaña política de un cambio, había que definir el cambio. Hay que definir cuando a uno le dice, yo quiero cambiar el carro, por un Toyota, por un BM, por un Datsun, por un Fiat, o qué es lo que quiero cambiar. Porque hay que definir qué significa, porque puede ser que para don Rolando el cambio signifique de una manera y para Lorena Vázquez signifique de otra. Entonces definir las cosas por su nombre para que entonces tengamos claro cómo vamos a hacerlas es muy importante. De tal manera que cuando hablamos del riesgo policial, mire, todo aquello que implica un gasto, es un gasto múltiple para el gobierno de la República. Por eso es que es muy importante hacer un análisis como país, cómo queremos gastar, en qué queremos gastar, cuánto tenemos para gastar, y si realmente tenemos esa posibilidad de tener un presupuesto con un 19% de incremento como este año, y cómo vamos a ir entonces a pedir
que nos toquemos la faja en impuestos y otras cosas. Entonces ahí es donde efectivamente es que hay que pregonar con hechos, con realidades, a efectos de poder entonces apostar en educación, en seguridad ciudadana y en lo que me parece que los costarricenses estamos ansiosos de que a quienes nos gobiernas, voy a usar una frase de don Jorge Arturo Fonseca, se les encienda el bombillo. Estamos en La Hora que Ortiga con doña Lorena Vázquez, análisis político con toda la diversidad que eso implica. Carlos Aguilar desde Heredia, Sergio Segura desde Alajuela. Don Carlos, bienvenido, ¿qué nos dice? Muy buenas noches. Primero que nada, felicitarlos por el programa y me alegra mucho que tengan a una persona de tal calibre de estrategia como el que nos puede brindar doña Lorena en un momento coyuntural tan complicado. Tengo pues varias dudas, pero la que me gustaría tal vez que doña Lorena ahonde un poco. Cuando ella estuvo en la Asamblea Legislativa, cuando estaba lo del sí y el no, se aprobó el sí, se logró impulsar la agenda complementaria, se lograron muchas cosas, y siento que en este gobierno estamos como, para no decirlo de otra manera, pues estamos como en el gobierno de los que no estaban con el sí. Algunos sí estaban con el sí, pero no la mayoría. ¿Qué tanto cree ella que se puede frenar lo avanzado con el sí y qué tanto puede frenarse en estos 3 años ese avance para poder generar empleo, que todos los costarricenses entendemos que es la única manera de salir adelante? Muchas gracias. Muchas gracias por su llamada, ya le hacen el comentario respectivo. Don Sergio Segura desde Alajuela, ¿qué nos propone don Sergio? Buenas noches, caballeros y estimada dama. Vamos a ver, doña Lorena, como puede notar, yo creo que ya todos lo tenemos muy evidente. Nuestra sociedad está trabada. Unos estimados contertulios, especialmente en redes, hablan del Estado ineficiente o el Estado frágil, las últimas definiciones. Parece que la más trabada o la más ajena a lo que está sucediendo en la calle es la clase política y el Tribunal Supremo de Elecciones. Y lo pongo de esta forma: tenemos que ir, sí o no, o a una democracia más parlamentaria, y qué procesos debemos ir resolviendo, porque eso no es de la noche a la mañana, eso nos va a tomar no sé cuántos años, ¿verdad? Más aquí en Costa Rica, que hacer un puente son 25 años. Imagínense reformar la Constitución y acomodar la representación popular. Pero yo creo que el pueblo y en sí, los que vivimos, no sentimos que tenemos tanto aire. Sería esa la consulta, y muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, doña Claudia Montero desde Alajuela. Y buenas creo noches. que doña Claudia es la última llamada de la noche. Adelante, por favor. Buenas noches. A doña Lorena y a todos. ¿Me escuchan? Sí, señora. Sí. Vea, a mí me preocupa lo del empleo, porque Anabel González decía que estaba muy bueno todo. Si hubiese que nosotros, yo tenía mi hijo una empresita pequeña, el don mío, de pulpería, y entonces tuvo que cerrar por el costo de la electricidad y todo, y la inseguridad también que se ve hoy en día, mucha inseguridad. Después, me preocupa, ¿aló? Sí, señora, adelante. Lo de los paliativos de Alajuela, porque nosotros hace poco tuvimos un familiar y falleció, y dicen que no hay presupuesto, y dicen que el Hospital del Cáncer, la plata no se invirtió en eso. Me gustaría que hicieran algo, porque ya la gente no puede mandar a los enfermos terminales a las casas y muchas cosas. Ojalá, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo nada más le agrego una pregunta más, doña Lorena, ahí, porque ya nos quedan pocos minutos. Las encuestas de opinión dicen que el gobierno está perdiendo la confianza de la gente que votó por él. ¿Puede el gobierno recuperar esa confianza? Tiene 3 años, uno podría decir sencillamente sí, pero es posible recuperar esa confianza. ¿Y qué debería hacer el gobierno urgentemente para empezar a recuperar esa confianza? Voy a empezar con su pregunta. Vamos a ver, yo creo que la mayoría en el pasado se tomaban las medidas más complicadas de un gobierno para tener el desgaste al principio del gobierno y poder ir recuperando en el 3.er y 4.er año.
y era muy usual tomar medidas muy, a veces impopulares, pero que iban a causar un efecto de bienestar para los costarricenses en un momento determinado. Bueno, el problema en este caso, y yo creo que sí puede recuperar el gobierno, es cuáles son las medidas que lo hacen impopular. Bueno, son las medidas de la no toma de decisión, y eso es, digamos, lo que puede estar preocupando en este momento, que no se ve una agenda, digamos, que es la que lo está desgastando, sino más bien una falta de ella la que lo podría estar desgastando, y temas de conducción, pero no de medios de comunicación, sino política, la que podría estar desgastando al gobierno. En todo caso, cuando don Carlos Aguilar decía el sí y no, y tal vez, me parece que aquí hay que tener muy claro, y yo quisiera que en aquel momento jugué un papel muy importante. Yo creo que no todos los que estuvimos con el sí fue por una determinada razón, o los que estuvieron por el no por una determinada razón, y creo que es una página del país que indistintamente de nuestras posiciones ya pasó, y que muchas de esas cosas fueron muy buenas y ya están, y otras hay que mejorarlas, y que evidentemente lo más importante es que hay cosas de ese momento político del país en la cual no podemos permitir, indistintamente de nuestras posiciones ideológicas, que el país se vuelva a polarizar. Yo creo que hay que buscar siempre los canales del diálogo y la confianza. Hay cosas en las cuales uno apuesta, hay que apostar por la generación del empleo, por la inversión extranjera, pero por la inversión nacional también, por esa confianza que tenemos que ir recuperando. Y por supuesto que en el caso hablamos de ineficiencia de la clase política. Bueno, sí, don Sergio, efectivamente me parece que somos muy lentos como país en la toma de las decisiones, que somos muy lentos como clase política, y nos ha venido sucediendo algo que me parece que afecta a todo. Muchos le echan la culpa a la cantidad de partidos políticos en el Parlamento. Yo no. Yo le echo un poquito la culpa a lo que yo llamo no la atomización de la Asamblea, sino que los partidos no tienen fuertes liderazgos. Se ha perdido los liderazgos internos y se han fragmentado las fracciones. Entonces hay que hablar con mucha gente, y eso no importa que sean 9, 8 o 7. Siempre ponían el tiempo, Daniel Uder eran 6 o 7 partidos, pero había unos liderazgos muy fuertes que permitían conversar. El bipartidismo ya creo que se fue para no regresar, y eso no es bueno ni malo, es nuestra realidad política, y eso nos tiene que llevar a que tenemos que entonces tener un mayor esfuerzo en el diálogo permanente. No es fácil, y don Rolando lo sabe, que está en primera línea, no es fácil, pero tiene que ser un ejercicio que no se canse los que están ahí, porque el que se cansa se tiene que ir para la casa. Hoy hemos compartido con doña Lorena Vázquez, senadora que Ortiga, dice Laura P. Che, da gusto, análisis en democracia. No, va a tener otra doña Lorena, porque aquí la gente está contentísima, ese programazo y no sé cosas, así que... Y en Twitter está rudo, Carlos Boschini, como que nos ocurrió lo mismo. Dice Eliezer Córdoba, retuitea, se ocupa más programas de televisión y radio como la Ortiga. Joshua de Patriot, para retomar la confianza del pueblo que votó por el PAC, Luis Guillermo debe quitar al ministro Melvin Borgia Jiménez, y ahí sigue lloviendo. Y fuera Rasputín y de todo aquí. Bueno, yo no leo todos los comentarios favorables, pero muy bien, muchísimas gracias, porque ha sido muy enriquecedor para nosotros, pero parece que también para la gente que nos acompaña. Gracias a ustedes por la invitación, de verdad. Lo que estaba pensando es que la experiencia se tiene o no se tiene, ¿verdad? Y oyendo a Lorena del análisis, es evidente que es alguien que conoce el tema de la administración pública, y eso requiere un aprendizaje de muchos años, no es una cosa que aflora de la nada. Muchísimas gracias, amigas, amigos. Mila Cuesta, Carlos Monge, Heiner Chacón, Marcos Ramírez, Olman Rímola, Rigo González, Carlos Roversi y este servidor. Nos despedimos. Mañana vamos a hablar con Pablo Heriberto Abarca, presidente de Canatur. El tema: situación real del desarrollo turístico en nuestro país. Nos encontramos mañana a las 9:30 de la noche en La Hora que Ortiga. Buenas noches. Esto fue Fuego Cruzado.